primero tiene que desear que nos acerquemos a ella, tiene que permitir que lleguemos cerca de ella. Pero infelizmente vivimos en tiempos cuando la realidad es que nadie, con poquísimas excepciones, nadie desea hablar de religión, desea cambiar de religión. Hay un dicho en el Brasil que reza así: si quieres ser mi amigo, no me hables de fútbol, ni de religión, ni de política, porque en estas tres áreas cada uno tiene su propio concepto, su propio equipo. Siendo así, siendo que las personas no quieren cambiar de religión, ¿cómo podremos evangelizar al ser humano tratando de probarle que nuestra iglesia es la verdadera y que la de ellos está equivocada? Evangelización no es marketing religioso, no es propaganda, no es publicidad. Evangelización es dar a conocer el Evangelio y hacer que las personas se comprometan con el personaje central del Evangelio, que es Cristo. Esta es la razón por que debemos estudiar el método de evangelización de Jesús. La sierva del Señor dice en el Ministerio de Curación, página 102, lo siguiente: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Y entonces presenta los 4 pasos. Dice: el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. No trataba como quien deseaba traerlos a su iglesia ni bautizarlos. Trataba con los hombres, con las personas, como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. ¿Y qué sucedía? Las personas pues le seguían. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos comemos todos los 4 pasos, vamos a la persona y le decimos que venga a la iglesia, que venga a las conferencias, y las personas no vienen. Y nos sentimos tristes porque las personas no aceptan nuestra invitación. Por eso es que necesitamos observar la actitud de Jesús a las personas. ¿Por qué las personas lo seguían? ¿Qué había en Jesús? ¿Qué decía? ¿Cómo hacía las cosas para que las personas le siguieran? El Señor trataba con ellas, dice la cita del Espíritu de Profecía. El Señor trataba con las personas. Se relacionaba. Tratar es relacionarse. El Señor se relacionaba con las personas. No puede haber misión sin relacionamiento, sin tratar con las personas, sin comulgar con las personas. No se puede hacer evangelismo sin salir de la iglesia. Hay que salir. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, por tanto, id, les estaba dando la orden de salir de las 4 paredes de la iglesia y relacionarse con las personas, tratar con las personas, convivir con las personas. Pero recuerda que esta relación debe ser como la de Jesús, que trataba con las personas como quien les quería hacer el bien. Ya te dije que vivimos en un tiempo que nadie quiere oír de religión, pero por otro lado vivimos en un tiempo en que todo el mundo quiere que se le haga el bien. Entonces, acerquémonos de las personas como quien le va a hacer el bien, y ellas nos van a abrir el corazón. Después, cuando hayamos mostrado simpatía, cuando hayamos resuelto sus problemas, sus necesidades, nos hayamos ganado la confianza, entonces le podemos decir: sígueme, y la persona nos va a seguir. Porque hay otro principio que rige este mundo. Dice: en este mundo las personas solo siguen a sus amigos. Nadie sigue a extraños, nadie sigue a desconocidos. Vivimos en un tiempo en que a veces un desconocido se acerca de un niño, le da un caramelo y se lo lleva y lo mata, lo secuestra. Entonces, desde pequeños a nuestros niños les decimos que no hay que seguir a los desconocidos, no hay que oír lo que dicen los extraños, y sin embargo nosotros, cuando queremos evangelizar, vamos buscando desconocidos para traerlos a la iglesia, y nadie quiere venir, con raras excepciones, claro. Por eso necesitamos observar el método de Cristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, comparó a su iglesia de la siguiente forma. Mateo 5, 13 y 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Quiere decir, aquí hay 2 figuras que Jesús usa
para expresar, para enseñar a su iglesia que debe relacionarse con el ambiente en el que vive. Pensemos en la sal. La sal no le da sabor a la comida por campaña. Tú nunca has visto una campaña para dar sabor a la comida, no. La sal entra a la sopa, se diluye en partículas, cada partícula va para diferentes lugares, una partícula al fideo, la otra a la papa, la otra al agua, la otra a la zanahoria. Las partículas se esparcen en el medio ambiente y de repente la sopa está salada. Nosotros, dice Jesús, somos la sal. Quiere decir, cada uno de nosotros es una partícula que debe esparcirse por el mundo dándole sabor al mundo. La participación no es colectiva, es personal. Cada uno debe hacerlo. La luz, ¿cómo ilumina la luz? La luz es luz. Está formada por rayos, rayos de luz. Cada rayito cumple su misión y el mundo es iluminado por la luz del Evangelio. Bueno, veamos una vez más cómo trataba Jesús a las personas. Estamos en la parte 2 de nuestro estudio. Para esto leamos Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, o los que no son miembros de iglesia, redimiendo el tiempo, quiere decir usando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si nosotros analizamos cómo Jesús se relacionaba con las personas, se relacionaba con amor, con cariño. Jesús creía en los seres humanos. Mientras los hombres querían apedrear a la adúltera, Jesús tenía una palabra de amor, de comprensión. Los judíos en los tiempos de Cristo no querían mezclarse con los pecadores y Jesús se sentaba y comía con los pecadores, y por eso muchas veces los fariseos lo acusaban diciendo que él se sienta y se junta con los pecadores. Quiere decir, ¿por qué los judíos no crecían, no evangelizaban? Pues porque ellos pensaban que era el pueblo de Dios y su misión era juzgar, condenar a los otros, mientras que Jesús vino y rompió esa barrera. Jesús vino a buscar al pecador. Y eso no fue palabra bonita, sino que en la tierra, en su vida diaria, él buscaba a los pecadores, se sentaba con los pecadores, conversaba con los pecadores, creía en los pecadores. Nosotros también debemos imitar el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús hacía todo eso? Recuérdate, querido, que Dios es amor. Para que estas instrucciones divinas sean una realidad, de tratar a las personas como Jesús nos enseñó, debemos entender primero quién es Dios y qué es su iglesia en esta tierra. Dios es amor, dice Juan. Bueno, si Dios es amor, Dios tiene una iglesia en esta tierra y es la iglesia del amor. Cada miembro de la iglesia de Dios en esta tierra es un agente del amor. ¿Cuál es la más grande característica de la iglesia de Dios en esta tierra? El amor, no es los mandamientos, es el amor. Y como fruto del amor guardamos los mandamientos, porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero la principal característica de la iglesia de Dios en esta tierra es el amor. Ahora, del otro extremo está el diablo, el señor del desamor, y tiene su pueblo, la iglesia del desamor. No hay amor, hay confusión, dolor, injusticia, miseria, violencia. Y Dios ama a los que están en el reino del desamor. Él dice, no quiero la muerte del impío, del que está en el reino del desamor. ¿Y qué hace entonces? Agarra a los miembros de su iglesia, a sus agentes del amor, les da el instrumento del amor, y con el instrumento del amor esas personas entran al reino del desamor para traer a las personas al reino del amor. ¿Qué hacemos nosotros? En lugar de ir con el instrumento del amor, amar a las personas, hacernos amigos de las personas, ayudar a estas personas, tratar de hacerles el bien, mostrarles simpatía, ayudarles en sus necesidades, ¿qué hacemos? Vamos con la doctrina, tratando de convencerlas que están equivocados y que deben venir a la iglesia. Ese no era el método de Cristo. Si quieres evangelizar siendo el método de Cristo, primero dile a Dios que te coloque en el corazón amor por la persona que deseas evangelizar. Ora por esa persona, ámala, ve cuál es el problema que vive, cuáles son sus necesidades, de qué manera puede ser útil para esas personas. Entonces, cuando te hagas amigo de esas personas, tú vas a ver que ellas van a confiar en ti, van a querer seguirte y podrás traerlo a tu grupo pequeño, podrás llevarlo a la iglesia, como resultado de la confianza que esa persona deposita en ti. ¿Por qué? Porque tú has probado para ella
que puede confiar en ti, que tú amas a esa persona, que tú quieres ayudarla, que tú quieres su bien. Vamos ahora a estudiar la tercera y la cuarta parte juntos. Aquí hablaremos del ministerio sanador de Jesucristo. Sabes, mi amigo querido, vivimos en un mundo enfermo. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, aprovechó la oportunidad de la enfermedad para mostrar su poder sanador y llevar a las personas a la salvación. Yo conozco un amigo capellán que me dice que él tiene mucha oportunidad de presentar a Jesús a las personas, porque en el momento de la enfermedad las personas están frágiles, necesitan esperanza. A veces la ciencia médica ya no puede hacer nada por ellas y ellas necesitan saber que hay un poder superior. Y ese poder superior viene del Padre que ama a sus hijos. Por eso, el ministerio de salud debe ser un ministerio paralelo al ministerio de la evangelización. Pero cuidado, Elena de White dice que es el brazo derecho, no es el cuerpo, no es la cabeza, es el brazo derecho. Nuestro propósito cuando ministramos con la salud no es simplemente sanar a las personas, no es simplemente enseñarles a vivir de manera correcta para que vivan muchos años en esta tierra. Nuestro propósito es llevar a las personas finalmente al encuentro con Jesucristo. A mí me impresiona lo que dice Juan. Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este concepto es revolucionario. Dios quiere que seas próspero en todas las áreas de la vida, que tengas dinero, que vivas bien, que tus hijos estudien en las mejores escuelas. Eso no está reñido con el plan de Dios. Dios es un Dios de abundancia. Pero después Dios dice, y que tengas salud, porque ¿de qué te vale todo lo que tienes si no tienes salud? No vas a poder disfrutar de los bienes y las bendiciones que Dios te da. Entonces yo deseo que seas prosperado en todo, pero que tengas salud. Ahora, ¿de qué te vale tener todo y tener salud y aprovecharte y perderte? Por eso Juan dice, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. El objetivo final de todo lo que la Iglesia realiza en esta tierra es la salvación de las personas. Porque nosotros podemos distraernos tanto con el ministerio de la salud y simplemente estar preocupado en curar a las personas, en enseñar a las personas que vivan bien y no preocuparnos en llevarlas al reino de Dios, en mostrarles, concientizarlas de que la manera en que están viviendo es una manera peligrosa, que no atenta solo contra su cuerpo, contra su salud, sino contra la vida eterna, porque puede morir para esta vida y para la eternidad. Pero querido, en los tiempos de la sierva de Dios, por ejemplo, la ciencia médica estaba poco desarrollada. Entonces se usaban mucho los métodos naturales de curación, como la hidroterapia, en fin, los baños de asiento, usos del carbón, de inhalaciones, etc. Hay que tener mucho cuidado al ministrar la salud, porque nosotros somos cristianos. Por ejemplo, yo le digo a los pastores, nosotros somos pastores, nosotros no somos médicos. Hoy día tenemos muchos médicos en la iglesia y deberíamos pedirles a los médicos que nos ayuden en el trabajo de evangelización. Pero nosotros como pastores no podemos colocarnos a realizar el trabajo de un médico. Eso es muy peligroso. El cuerpo humano tiene 3 áreas. El cuerpo como un todo, las emociones, los pensamientos, la cabeza, los sentimientos y los valores espirituales. Nosotros los pastores cuidamos de los valores espirituales, de la salvación espiritual de la persona. Los médicos cuidan del cuerpo. Y los psicólogos, que también son instrumentos maravillosos de Dios, cuidan de las emociones. Desde el momento que sean médicos cristianos, que no justifican el pecado, sino que traten de ayudar a las personas a abandonar el pecado y a buscar a Dios. Pero cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró muchas veces un paralítico, un leproso, y Jesús siempre relacionó la enfermedad física con el pecado. Por ejemplo, aquel paralítico que fue traído por los amigos y fue colocado por el techo. Jesús no le dijo, te curo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba al lado dijo, ¿quién es este para perdonar pecados?
Y algunos otros tal vez pensaron, pero este hombre paralítico no necesita que se le perdonen los pecados, necesita andar. Lo hemos traído a Jesús para que lo cure. Y entonces Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y en el instante el paralítico anduvo. Jesús relacionaba las enfermedades del cuerpo con las enfermedades del alma. Hoy día, por ejemplo, en tiempos de coronavirus, hay gente que necesita esperanza. Los médicos dicen que uno de los primeros pasos para la recuperación del cáncer es la esperanza. Por eso, esa esperanza solo puede venir de Jesús. Y hay que buscar a Jesús. Y hay que llevar a las personas y conducirlas a Jesús. Pero los consejos sobre la salud son consejos valiosos en el trabajo de evangelización que tenemos como misión en esta tierra. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de lo que más le importa a Jesús. Mira, mucho cuidado con usar los métodos de Cristo solo como un propósito evangelizador, solo con el propósito de traer a las personas a la iglesia, de bautizarlas. Mira lo que dice Mateo 25, del versículo 31 al 30, voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los salvos, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oh querido, qué maravillosa manera de encerrar el estudio de esta semana. La sierva de Dios dice que si queremos tener éxito en la evangelización, debemos acercarnos a las personas como quien quiere hacerles el bien, mostrarles simpatía, ayudarles en sus necesidades, a resolver sus problemas. Pero cuidado, querido, porque aquí Mateo dice que si tú ayudas a una persona a resolver sus problemas solo con el propósito de traerla y bautizarla, entonces mejor que ni lo hicieras. Ayuda a las personas porque las amas, porque tú eres miembro de la iglesia del amor, porque el amor de Cristo habita en ti. Extiende la mano al necesitado. Sé sensible con las personas que lloran, que sufren. Pero cuando tú hagas eso de manera natural, las personas se van a preguntar: ¿por qué esta persona me ayuda? ¿Por qué esta persona tiene amor? ¿Por qué es diferente de las otras? Te va a preguntar, va a querer saber lo que